poetas del Pacífico actuales. De tal manera que por hoy, en esta invitación que me hace Página 10, voy a hablar de un poco de la poesía de la Sierra Nariñense. He escogido 6 autores. La intención es que ustedes tengan una percepción de lo que ellos escriben. Al final voy a leer algo también de mi poesía, ya a solicitud de Mario Cepeda, que es el director de Página 10. Eh, pero la intención es también mostrar un poco cómo ha sido el recorrido de la poesía en Nariño desde 1915 a la actualidad. También quiero hacer una acotación muy precisa. Voy a leer algunos poetas que considero son clásicos de la Sierra Nariñense. Eh, También habrá la oportunidad de hacer un pequeño programa con los poetas jóvenes que están escribiendo cosas maravillosas. Yo he tenido la oportunidad de escucharlos, especialmente en Pasto, en Ipiales, a jóvenes que están haciendo una gran labor poética. Recientemente el grupo de nadaístas de Ipiales eh, publicó un texto que aún no lo he podido leer, no lo tengo, pero la idea es también entonces leer a estos nuevos jóvenes y poder hacer una hilación entre la tradición que existe en la poesía en la Sierra Nariñense. Eh, Hay un texto maravilloso de María Zambrano que se llama La filosofía y la poesía, en donde esta filósofa española trata de encontrar ese nexo que es tan delgado entre la filosofía y la poesía, pero concluye María Zambrano con una visión tan universal como la que ella tuvo, diciendo que la filosofía no hubiese podido dar el paso si no hubiera existido la poesía, porque la poesía nos permite acceder al mito, nos permite recrearnos lúdicamente en el universo, no únicamente como algo racional, sino también como lo intuitivo pulsional, algo que tanto trasnochó a Nietzsche, por ejemplo, ¿no? Con esos poemas tan bellos que escribió Nietzsche, que son tan poco conocidos, los ditirambos dionisiacos. De todas maneras, en la Sierra Nariñense es innegable la tradición del romanticismo. No podría iniciarse hablando de la poesía nariñense si no retomamos lo que es el romanticismo. El romanticismo, una escuela francesa que gracias a las traducciones llegó a Latinoamérica, especialmente a las grandes capitales como México, como Lima, Buenos Aires y desde luego Bogotá, y se irrigó a los territorios. Entonces muchos de nuestros escritores podemos decir que fueron románticos en el buen sentido de la palabra, ¿no? Lo romántico no solamente tiene que ver con el amor, como ilusamente a veces lo creemos, sino que el romanticismo también es una posición del hombre frente a la naturaleza. Entonces el romántico es el que exalta y canta esa naturaleza que lo asombra, muchas veces distanciado de ella misma. Entonces esa es una de las características del romanticismo poético. Obviamente imposible hablar del romanticismo sin nombrar a Jorge Isaacs, el autor de María, una novela que desde luego rompió los esquemas de la literatura latinoamericana y que fue la gran novela que exportó Colombia, por así decirlo, al resto del mundo, traducida a muchos idiomas, admirada en Rusia, admirada en Europa, admirada, bueno, en muchos lugares, en la China. Lastimosamente en esa época no se hablaba de derechos de autor y Jorge Isaacs jamás recibió un solo peso de su novela La María. Yo, obviamente, ustedes saben, soy de Ipiales, entonces imposible no hacer referencia a mi tierra, porque uno, como me dijo alguna vez Vicente Pérez Silva, mi amigo y mi maestro, pues el cántaro adquiere el aroma del vino del primero que se le echa. Entonces, desde luego yo estuve rodeado de la poesía ipialeña. Saben muchos que mi tío abuelo fue el poeta Florentino Bustos Estupiñán, entonces pues es de lo que yo bebí, entonces imposible no hablar del poeta romántico más grande que ha existido, diría yo, en la Sierra Nariñense, como fue Florentino Bustos Estupiñán. Él corresponde a esa generación de finales del siglo, de nacidos de finales del siglo
XIX, él nació en 1893 y empezó sus labores en 1913, es el poema más antiguo que yo tengo. Lo importante de Florentino, bueno, aparte de su obra, desde luego, es el estilo de vida que él llevó. Fue el gran romántico, el único poeta romántico de Nariño, si se quiere, porque asimiló la poesía como un estilo de vida. Entonces, de tal manera que el poeta florentino vivió sus 70 y pico de años de su existencia, más de 60 dedicados a la poesía. Alguna vez uno de nuestros familiares decía es que el poeta nunca trabajó. Efectivamente, pues nunca trabajó buscando lucro, porque no lo necesitó, heredó su fortuna. Pero sí trabajó desde la literatura. Desde los 13 años encontramos su trabajo poético, su trabajo de ensayístico, sus publicaciones en las revistas que fundó. Yo tengo una tesis que de pronto puede ser muy rebatida y sé que a algunos ipialeños les suena como o la sienten como una piedra en el zapato, y es que si bien Juan Montalvo fue el primero que divisó las nubes verdes y que lo escribió en una carta, fue el poeta Florentino Bustos el primero que dijo que Ipiales era la ciudad de las nubes verdes, obviamente retomando lo que había dicho don Juan Montalvo. De tal manera que en 1924 él funda la revista Nubes Verdes. Yo he rastreado si alguien atrás empleó ese epíteto que le dio don Juan Montalvo a Ipiales y realmente no lo he encontrado. Puedo estar equivocado, desde luego, y si alguien tiene algún documento en donde podamos encontrar que a Ipiales se le dice la ciudad de las nubes verdes después de don Juan Montalvo hasta 1924, sería interesante. Entonces, retomando al poeta Bustos, pues fue un poeta romántico, de tradición, de escuela. Leerlo actualmente es algo pesado, no gusta mucho a veces a los jóvenes, porque obviamente él corresponde a una escuela en donde la rima lo era todo. Había rima, él manejaba el soneto, los alejandrinos, manejaba los romances, y entonces su obra en su momento tuvo una gran acogida por la innovación, por el gusto estético en el manejo de las palabras, y desde luego pues en Ipiales es imposible hablar de poesía si no se menciona a Florentino Bustos. Su obra fue publicada tempranamente en España, especialmente en Barcelona. Interesante porque eran pocos los poetas en Nariño que publicaban fuera de las fronteras de la patria. Entonces Florentino Bustos, junto con Víctor Sánchez Montenegro, que es un gran escritor tuquerreño, fueron los primeros tal vez que publican allende las fronteras. Florentino Bustos publica sus poemas en el Almanaque Hispanoamericano de la Casa Mauchi de Barcelona. Publica inicialmente 2 poemas en 1920. Posteriormente publica unas fotografías. Por eso yo en una biografía digo que Florentino Bustos hizo el ejercicio de reportería gráfica. Muestra 2 fotos bellísimas que están a punto de cumplir 100 años, porque en abril de 1920 en Ipiales, y supongo que en toda la provincia de Obando, hubo una granizada que fue apoteósica, quizá la más grande que ha existido en la historia contemporánea del sur de Colombia. Y así lo recogieron en 2 fotografías, y el poeta Bustos coge esas fotografías y las remite a Barcelona y las publican en Almanaque Hispanoamericano de 1922, y posteriormente aparece otro poema de él en 1932 en esta revista. Vuelvo y le reitero, lo importante del poeta Bustos es el estilo de vida que llevó. Él murió en 1971, un 14 de febrero, un domingo, y hasta el último momento estuvo escribiendo y pensando en la poesía. Entonces ese es lo más rescatable de él, desde luego, su obra maravillosa, su obra que tuvo acogida en el momento, ¿no? A tal punto que Monseñor Mejía y Mejía, cuando muere Florentino Bustos, se atreve a decir que no hay nadie quien reciba el testigo de la poesía en el sur. Obviamente algo exagerado, ¿no? Porque ya había grandes poetas detrás de Florentino. Además hubiese sido estéril el trabajo de Florentino, pues si nadie le retoma el testigo.
ya grandes poetas como Ramón López, que lo vamos a ver ahora, Julio César Chamorro, nuestro gran amigo y hermano, y Raúl Pasos, ¿no? Otro de los grandes poetas contemporáneos de Florentino. Su gran amigo Alfonso Alexander Moncayo también. Yo creo que muchos de ustedes saben que Alfonso Alexander fue el irreverente más grande que existió en el departamento de Nariño, con sus obras Cima, ¿no? Conocido como el Capitán Colombia. Él salió desterrado de Pasto por su obra que se llamó Cima, y fue a buscar asilo a Ipiales. Ipiales ha sido asilo pues de expatriados como Juan Montalvo y como Alfonso Alexander, y Alfonso Alexander tuvo gran empatía con el Florentino Bustos, colaboraron en algunos escritos. Tengo alguna grabación también de ellos leyendo poesía en las emisoras de Ipiales, junto con Blanca Murillo de Calderón y con Carlos Olmedo Calderón, que constituyeron pues un grupo de intelectuales muy interesantes de la época. Para no hacerme tan extensivo en esto de mis afectos, porque saben que Florentino pues es mi tío abuelo y los afectos son imposibles de renunciarlos o de esconderlos, máxime cuando uno también trata de ser un aprendiz de poeta. Pero para terminar a hablar del poeta Florentino Bustos, pues imposible no leerles dos poemas de él, que son quizá los que más gustan. Así yo lo veo cuando publico algunas cosas, y son poemas que corresponden al romanticismo nariñense y que de una u otra manera pues hicieron escuela, ¿no? Uno de sus poemas es Amo la Juventud. Es un poema que a mí me parece que tiene una hilación muy bella, además no solamente por la temática, sino cómo está escrito. Es un soneto perfecto, entonces quiero leerlo. Dice: amo la juventud siempre aguerrida, va buscando un lucero que la alumbre, la sacra juventud, trofeo ejida, ostenta en el cenit eterna lumbre. Amo a la juventud, es luz, es vida, en el éter azul es la techumbre, dueña del porvenir, ascua encendida, es un rayo, es un sol, tiene su cumbre. Amo a la juventud, pujante atleta de heroicidad, ciclopea y espartana, amo la juventud excelsa meta. De prolífica sangre castellana, amo a la juventud, tuve como ella, lucir de sol, perennidad de la mañana. Es un poema, pues como se dan cuenta, ¿no? Florentino es de esa escuela también. Él leyó los clásicos castellanos de Espasa Calpe, que los conservo en mi biblioteca. Esto está muy influenciado y además es hijo de su época, ¿no? Entonces por eso su poesía está tan transida de lo hispánico. Corresponde a esos años 20, 30, donde la intelectualidad buscaba encontrar esos nexos hispánicos, ¿no? Y después, posteriormente, viene otra época del indigenismo. Florentino tampoco es ajeno a ello, ¿no? Y busca entonces encontrar sus raíces ancestrales americanas, y así lo expresa sobre todo en sus ensayos, que estamos en mora de publicarlos. En el año 2017, después de insistir más de 15 años, logramos que la alcaldía municipal de Ipiales publicara el libro Rimas Crepusculares. Es una recopilación que hice, un trabajo de 20 años, donde finalmente logramos publicar la colección de poesías de Florentino, pero estamos en mora de publicar sus ensayos literarios e históricos, que son tan importantes. Y para terminar de hablar de Florentino, voy a leer un poema que se llama En plena cumbre. También es un poema algo extenso, pero se nota un poco el sentir del poeta, ¿no? El sentir filosófico, su puesto en el mundo, que es quizá de los poemas de él donde más se lo encuentra transido de realidad, por eso me encanta tanto. Se llama En plena cumbre. Me calumnia la envidia, de mi altura no bajaré jamás. Tiene en mi canto de la mar borrascosa la bravura, rugidos de león en su quebranto. Me calumnian, ¿por qué? Yo en mi amargura cristalizo mi verso por su encanto, es estrella que brilla en la negrura, la estrofa burilando con mi llanto. Yo callaré jamás, tengo altiveza, soy cual cóndor que vuela hacia la cumbre, a desafiar el sol y con presteza, luego vuelo trayendo mucha lumbre,
a luchar ya del éter soberano con el sol, con el rayo y con el arcano. Yo no puedo callar, aunque mi grito se pierda en la mudez del firmamento, yo no puedo callar, en lo infinito brillará lo rutilante el pensamiento. Yo no puedo callar, sé que proscrito me lanzaré al azar con ardimento, tendré la consistencia del granito y del sol el perenne lucimiento. Yo no puedo callar, nunca se abate quien tiene un ideal, la poesía. Yo no puedo callar, en el combate fustigaré el error, la hipocresía. El cóndor solo cae al golpe fuerte del ala inexorable de la muerte. Entonces estos poemas, pues como se dan cuenta, obedecen a una escuela, ¿no? Yo siempre, me disculpan de pronto, sobre todo los jóvenes, pues yo creo que hay que volver a los clásicos siempre, ¿no? Los clásicos nos permiten encontrar cosas que permanecen a través del tiempo. El clásico siempre le está diciendo algo nuevo al lector. Y pues Florentino es un poeta clásico de Ipiales, del sur de Colombia, especialmente de la provincia de Obando, pero que también irradió en algunos otros municipios y en otras regiones, ¿no? No es el poeta conocido, no es el poeta pues que trascendió como Arturo, como lo vamos a ver a continuación, pero sí la poesía del sur bebe de las fuentes de Florentino y sin duda alguna hay que retomar aquellos padres fundadores, si se quiere, ¿no? Julio César Goyes, que también lo vamos a leer más tarde, se expresa con Florentino, frente a Florentino Bustos, como el padre simbólico de los poetas ipialeños, y eso me parece muy bello, ¿no? Porque el padre tiene actitudes rígidas y actitudes bondadosas. Ese es el papel del padre en el hogar muchas veces, ¿no? Entonces Florentino tiene eso, tiene a veces la palabra cuesta, a veces cuesta esos sonetos, cuestan esos romances, pero también hay la candidez, la bondad, el cariño, ¿no? Del poeta que vivió más de 70 años dedicado a la poesía. Imposible pues también no hablar de Aurelio Arturo, nuestro poeta, quizá el más conocido y reconocido a nivel mundial. Aurelio Arturo, declarado por la UNESCO el poeta del siglo XX, ¿no? Nació en la Unión Nariño. Todos pues no voy a hablar de las biografías, pero quizá quienes hemos conocido y recorrido la Unión Nariño, la zona del Juanambú, entendemos un poco qué es lo que quiere expresar Aurelio Arturo. Fernando Denis, el poeta cereteño, me decía en alguna ocasión que cuando él fue a la Unión, entendió un poco la poesía de Aurelio Arturo, porque Aurelio Arturo es telúrico. Claro, entonces cuando uno conoce la Unión y cuando va en esa carretera del Juanambú, ahí cerca donde mataron al mariscal Sucre y donde mataron al poeta soldado Julio Arboleda y en Berruecos, pues uno entiende un poco, ¿no? Cuando divisa desde la Unión la Jacoba y cuando siente ese viento que lo refresca un poco, que baja oliendo a café, que baja oliendo a naranjo, pues entiende un poco también lo que es Aurelio Arturo, porque los nariñenses, sin duda alguno, sobre todo los de la sierra, somos poetas telúricos o escritores telúricos. Aurelio Arturo, se ha escrito mucho sobre él, desde luego, y hay razón para hacerlo, ¿no? Es el poeta inclasificable, desde luego. Muchos dicen que perteneció a los nuevos, que perteneció a algunos grupos como a Piedra y Cielo, pero realmente no corresponde a ningún grupo. Él fue insular, como lo hemos dicho permanentemente muchos quienes hemos estudiado su obra. Sin embargo, yo tengo algunos ensayos de Aurelio Arturo. Uno que se llama Aurelio Arturo editado, que tuve la fortuna de compartirlo en la otrora Pinacoteca del departamento de Nariño, hoy bien recobrado el nombre de Casa de la Cultura de Nariño. Ahí expuse mi colección de obras arturianas, y yo lo que quería demostrar es que Aurelio Arturo no es el desconocido como algunos insinuaron, entre ellos William Ospina. William Ospina, en uno de sus ensayos que ganó un concurso en la Universidad de Nariño, empieza diciendo que es el más desconocido de los poetas de Colombia, y eso es falso. Aurelio Arturo empezó a publicar sus primeras obras. Él estudió en el Colegio San Francisco Javier, donde también estudió el poeta Bustos, a propósito, en Pasto,
y en la revista escolar empezó a escribir algunos de sus cuentos y algunas de sus poesías. Y cuando se vino a estudiar Derecho a la Universidad Externado de Colombia, publicó también en la Universidad Externado y empezó a publicar en periódicos, especialmente en El País, ¿no? Aquí quiero hacer una aclaración. He leído algunos textos muy serios en donde dicen que Aurelio Arturo publicó en El País de Cali. Eso es falso. Se trata del País de Bogotá, homónimo del de Cali, que es anterior desde luego al de Cali. El de Bogotá lo dirigió el maestro Rafael Maya muchos años y él le publica a Aurelio Arturo. El de Cali aparece en 1950, entonces Aurelio Arturo había publicado años antes. Y en la mayoría de periódicos, si ustedes van a la Biblioteca Nacional y rastrean los periódicos, va a haber ya obra de Aurelio Arturo desde 1924 y no un poemita perdido pues dentro de los clasificados, sino que se le dedican páginas enteras. Hace unos 2 meses hice un descubrimiento bellísimo de unos poemas publicados por Aurelio Arturo en 1948 con unas ilustraciones que eran desconocidas por muchos. Y también encontré, ustedes saben que Aurelio Arturo hablaba el inglés, él fue becado y estudió en Washington, allá conoció a algunos escritores y tradujo también a algunos escritores. Otro de los descubrimientos que les anuncio es su hermoso ensayo sobre Joyce. Él hizo una traducción de un artículo de Joyce y yo lo tengo, está desconocido, ni siquiera en este texto que es el más conocido de Aurelio Arturo, que lo publicó la colección Ensayos de la UNESCO y el Fondo de Cultura Económico y la Universidad de Antioquia, aparece esta traducción. Entonces, interesante. Espero dentro de poco poder aclarar el tema de derechos de autor. Yo ya hablé con Gilberto el hijo y vamos a ver cómo lo publicamos. Aurelio Arturo, en ese ensayo que yo manejo, pues demuestro que sí era conocido, que no era el poeta desconocido como afirma William Ospina, sino que la personalidad de Aurelio Arturo no daba para que él sea la vedette como están acostumbrados muchos poetas en Colombia, inclusive actualmente. Todos los poetas vedetes son los que van a los cócteles, los que llevan boina, bufanda, hablan raro y cogen la copa con 2 dedos y la alzan y brindan a la luna. Esas vedetes hay muchas y Aurelio Arturo no era una vedette. A tal punto que en alguna ocasión le preguntaron a él acá en Bogotá, en un café que había en la carrera 13 con calle 60, donde se reunían los poetas. Él fue a tomar un café con 2 jóvenes poetas y le preguntaron: maestro, ¿qué es la poesía? Y Aurelio Arturo les dijo: a mí pregúnteme de derecho qué es lo que sé, porque de poesía la escribo pero no sé qué es. Ese era Aurelio Arturo. Él no aceptó, por ejemplo, el doctorado honoris causa que le dio la Universidad de Nariño, porque era esa persona parca, entonces su personalidad no daba para que sea el poeta vedette, aunque ganó el Premio Nacional de Poesía Guillermo Valencia y recibió el premio, y fue muy reconocido, no solamente por los poetas clásicos como Rafael Maya, sino también por los jóvenes, ¿no? Entonces interesante saber que fue un poeta reconocido, pero que voluntariamente no aceptó ser una vedette. Otro ensayo que yo tengo de Aurelio Arturo es Aurelio Arturo, el primer Aurelio Arturo. Es decir, yo hago un trabajo sobre los primeros poemas que han pasado desapercibidos, porque la mayoría nos concentramos en Morada al Sur, el gran libro, desde luego, que si no estoy mal solo contiene 32 o 35 poemas, no pasa de eso. Pero él había escrito mucho más, y escribió también ensayo, y también escribió cuentos, ¿no? Uno de sus cuentos está perdido, estamos viendo si lo rastreamos. Lo entregó a la biblioteca de la Universidad Nacional de Colombia y el director de la biblioteca lo perdió, pero debe estar escondido en algún lugar. Pero Aurelio Arturo, el primer Aurelio Arturo, a mí me encanta en el sentido de que recoge un poco el sentir de su tiempo de las tradiciones liberales colombianas. Recordemos que cuando Aurelio Arturo llega a estudiar a Bogotá, estaba la época de